ahí le pido que guarde silencio en su hogar y ore juntos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Sujetamos, Señor, todas las cosas, Padre, a usted en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y me uno, Señor, a la oración, Señor, de la sierva, Señor, de Denise, Señor, para pedirle, Dios de la gloria, que usted siga, Señor, cubriendo, Padre, nuestros hogares, Señor, con su sangre preciosa, Padre, en esta hora. Y que en el nombre, Señor, que sobre todo nombre, Padre, toda oposición, toda cosa contraria, todo, Señor, lo que no proviene de usted, todo aquello, Señor, que se levanta, Señor, en contra de su iglesia, porque sé, Señor, que el enemigo, Señor, ha querido, Señor, acallar la voz de su iglesia, Señor, en este momento, Señor, que estamos viviendo. Más, Señor, nada puede, Señor, Padre, acallar su iglesia, porque su palabra dice claramente que las puertas del Hades nunca prevalecerán en contra de su iglesia, porque usted, Señor, es quien, Padre, levanta la iglesia. Usted, Señor, es quien sostiene, Señor, nuestras vidas, Señor, más allá, Señor, Padre, de toda debilidad nuestra, Señor, más allá de todo, Señor, lo que nosotros somos. Su iglesia, Señor, Padre, es eterna, poderosa, Señor, porque usted la transforma y la hace poderosa, Señor, vencedora, Señor, en todo, Señor Padre, en el mundo espiritual, Señor, allí está la victoria, Señor, de la iglesia, Padre, en esa cruz del Calvario. Por eso, Señor, en esta hora, yo le pido a Dios poderoso, que sea usted tomando control, Señor Padre, en nuestros hogares, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor Padre. Y en medio, Señor, de esta situación que escuchamos, Señor Padre, de enfermedades, Señor Padre, que se va cerrando el círculo, Señor, de contacto, Señor, también sobre nosotros. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que sean sus misericordias, Señor, sobre su iglesia. Y no permita, Señor Padre, que el luto, Señor Padre, visite, Señor, nuestro hogar, sino que en el nombre de Jesús, Señor Padre, clamamos, Señor, a usted, para que en el nombre de Jesús, Señor, por su preciosa sangre, Señor, Padre, seamos cubiertos, Dios bendito, Señor Padre, de toda mortandad, de todo aquello, Señor Padre, que está en el aire, Señor, en este momento, de todo aquello que está sacudiendo, Señor, al mundo, Padre. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que quite el temor, Señor, de todos, Señor Padre, quienes en esta hora, Señor Padre, han visto de cerca, Señor Padre, esta situación de estar expuestos, Señor, de estar en directo, Señor, contacto. Señor, usted conoce cada circunstancia, cada situación, Señor, y yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Padre, haga caer, Señor, todo temor del corazón y que ayude, Señor, y fortalezca, Señor, en los momentos, Señor, Padre, para declarar, Señor, en fe, que usted, Señor, es quien nos cuida, Señor, y quien nos cubre, Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor. De la misma forma, Señor, oramos, Padre, en esta hora por el esposo, Señor, de nuestra hermana Maritza, Señor, quien va navegando, Señor Padre, al sur. Señor, por todo su compañero de trabajo, Señor, esa tripulación, Padre, que se ha, Señor, encontrado, Señor Padre, en este momento, Señor, con este contagio, Señor Padre, de este virus, Señor Padre, le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que usted primeramente, Señor, cubra, Señor, a este varón, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora, Dios poderoso, Padre, Señor, usted tenga misericordia, Señor, para que ellos puedan, Señor, tomar el rumbo, Señor, Padre, a donde les puedan, Señor, recibir, Señor, y puedan, Señor, también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, puedan, Dios bendito, Señor, asistirlos, Señor. Y Padre, le pedimos, Señor, en forma muy especial, Señor, por el esposo de nuestra hermana Maritza, Señor, que Él esté, Señor Padre, en esta hora, por su misericordia, Señor Padre, siendo cubierto, Dios bendito, Señor, y que usted le ayude, Señor Padre, en medio, Señor, de todo lo que Él está sintiendo, y que en el nombre de Jesús, Señor, sobre nuestra hermana Maritza, Señor Padre, usted traiga paz, Señor, en esta hora, Señor, de que sus oraciones, Señor, y el clamor de la iglesia, Señor, será oído por usted. Más, Señor, sé que usted es Dios soberano, Señor, y que usted, Señor Padre, que tiene el control de todas las cosas y de todo, Señor, el tiempo, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por el hogar de nuestra hermana Maritza y le pedimos, Dios de la gloria, que en el nombre de Jesús, Señor, usted le ayude, Señor, en este momento, Señor, de angustia, de tristeza, Señor, por esta noticia, porque es verdad, nosotros, Señor, recibiremos, Señor, noticias, Señor, que van a impactar, Señor, nuestra vida, todos, Señor, sin excepción, durante este tiempo. Yo creo que hemos recibido más de una noticia y no necesariamente porque la hemos oído, sino porque hemos podido sentirla, Señor, sobre nuestro cuerpo.
más, Señor, yo le pido, Padre, que usted le ayude, Señor, en su fe, para que ella, Señor, se mantenga, Señor, Padre, confiando, Señor, en usted, y ella, Señor, se fortalezca en medio de todas estas circunstancias, Señor. Se lo pedimos, Padre, por sus misericordias, Señor, por estos tripulantes, Señor, que usted, Señor, Padre, haga misericordia, Señor, sobre ese barco, como cuando Pablo, Señor, Padre, era llevado, Señor, prisionero, Señor, Padre, y usted hizo misericordia y bonanza, Señor, sobre aquel barco, Señor, Padre, y que nadie, Señor Padre, de allí, Señor, pereció, Señor Padre, se lo pedimos, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Dejamos, Padre, esta situación, Señor Padre, delante de usted, y clamamos, Señor, por sus misericordias, Señor, porque muchos son, Señor Padre, los que están comprometidos con todo esto que está sucediendo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, ahora quiero, Señor, orar por esta palabra, y quiero, Señor, también una vez más, Señor, que la iglesia, Señor, con la misma santidad, cuando sea el momento, Señor Padre, de poder tomar Santa Cena, Señor, en nuestros corazones, Padre, no haya, Señor, ninguna cosa, Señor, que sea contraria a Dios, que nada, Señor, que le pueda ofender, Señor, a usted. Le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted prepare, Señor, en nuestros corazones, Señor, para su palabra, que pueda, Señor, ser abierto el entendimiento, Señor Padre, sobre nuestra vida, y que podamos, Señor Padre, aferrarnos, Señor, firmemente, Señor Padre, a la palabra de Dios, Señor, la cual, Señor, es más segura, Señor Padre, y eficaz, como hablábamos, Señor, porque su palabra, Señor, Señor, esto salió, Señor, de su boca, inspirado, como veíamos, Señor, a través, Señor, del bendito Espíritu Santo, en santos hombres de Dios, Señor, que recibieron, Señor, esta dirección e inspiración para recibir, Señor, de la boca suya, Padre, esta palabra, Señor, que hoy más que nunca, Señor, es la ancla firme a nuestra alma, Señor, y a nuestra fe, para esperar, Señor, en sus promesas, Padre. Señor, yo le pido que use usted este vaso de barro, Señor, para la gloria y la excelencia, Señor, de su buen nombre, que sea usted derramando su gracia, Señor, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. Muchos hermanos me ha inquietado el Señor acerca del tiempo que nos toca vivir y de los acontecimientos que están delante de nosotros. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca nosotros tenemos que estar, como el Señor nos ha dicho, estar buscándole a Él, estarnos consagrando, estar preparando. Si hay un tiempo, este tiempo, hermano, es para prepararnos, algunos para oportunidad, para conocerle, otros para volver a sus caminos, pero los que ya le conocemos y que hemos perseverado durante un tiempo, ¿cierto? Lo que Dios espera es que nosotros, más que nunca, podamos sacar de nuestro pensamiento a lo mejor todo aquello que nos distrae, y podamos buscarle a Él de corazón, y que el Señor nos ayude en todas aquellas áreas, como hablábamos, ¿cierto?, acerca de la oración, no mirando, ¿cierto?, la paja en el ojo ajeno, sino que mirando a cada uno la viga suya propia, y podamos, Señor, estar a cuentas con Él, porque hay algo que es inminente, hermano, es inminente, que es la venida del Señor. Así que pero ahí que ya la haya podido encontrar en Primera Tesalonicenses 4:14. Vamos a leer de completo hasta el 5:11. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bendita palabra del Señor. Quise leer el texto completo hasta el 5:11 para poder hablar y comprender algunos aspectos que hemos tocado nosotros siempre en los estudios, y tal vez también comprender y poder explicar aquellas cosas que a veces trae confusión acerca de las palabras que aquí el Señor ocupa. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Lo primero que uno mira, ¿cierto? Cuando Pablo escribe estos versículos, él estaba con la convicción plena de que el rapto iba a ocurrir en forma muy inmediata al tiempo de ellos. Esa era la convicción de fe que Pablo tuvo, que es la misma convicción. Yo no digo en esto, hoy Pablo se equivocó, no, yo estoy diciendo que aquella convicción de fe que Pablo tuvo, nosotros también debemos tenerla. A eso es lo que estoy diciendo, que así como Pablo dice, él estando hablando, dice, y nosotros, dice, ¿cierto? Que nosotros, ¿qué vivimos? O sea, dice, él está diciendo, estaba pensando durante mi vida, Cristo viene. Esa convicción de fe, para esperar al Señor de esa forma, es la convicción de fe que usted y yo debemos tener en este momento, para entender y creer que si usted todos los días está con vida y estar, ¿cierto?, esperando del Señor que se cumpla esta promesa sobre su iglesia y sobre todos nosotros. Una de las cosas que yo quiero hablar es primero en el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esos versículos, el 5, 9 y 10, son tremendamente clarificadores, porque nosotros sabemos perfectamente bien, como está escrito a través del profeta Daniel en las 70 semanas, que es el reloj profético de Israel, la última semana que no se ha cumplido, que es la semana que parte, ¿cierto?, y se describe en Apocalipsis, podemos ver que esa es una instancia que es de juicio, es una instancia de juicio para la humanidad, y es una instancia también donde Dios va a restaurar la relación, ¿cierto?, con Israel.
Y si es una instancia de juicio, y dice la palabra que ese es el día grande, ¿cierto?, de la ira de Jacob, es el día de la ira de Dios sobre la humanidad y sobre las naciones, ¿cierto?, que dieron vuelta la espalda al Señor. Aquí este versículo nos dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino dice para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted y yo tenemos que tener la fe, tenemos que tener la confianza, hermano, de que aún lo que estamos viendo es terrible. Hay algunos por ahí que dicen que ya estamos viviendo una pretribulación. Es imposible. Claro, porque ¿en qué se basan? En que ellos dicen que esto es algo que está aconteciendo a nivel mundial. Y ciertos acontecimientos, por supuesto, que describe Apocalipsis, son acontecimientos que no van a dejar a nadie indiferente, pero que no podemos hablar de una pretribulación, porque o es tribulación, o sea, tribulación propiamente tal como lo describe la palabra, que son eventos sumamente, por eso Dios le dice que es grande y terrible, y que aun cuando estos eventos que estamos viviendo a nivel mundial son para todas las naciones, no estamos nosotros hoy viviendo la entrada a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros, dice que si la tribulación es una instancia de juicio, y Dios dice en su palabra en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué murió por nosotros? Y eso es algo, hermano, extraordinario. Porque en la muerte del Señor, nosotros también en su muerte tenemos de parte de Dios, por su palabra, ¿cierto? Dice que lo que hemos sido rociados con la sangre del Cordero, de quienes han sido limpiados nuestros pecados por su sangre, de quienes Él cargó y llevó, ¿cierto?, nuestros pecados allí en esa cruz. Esto, hermano, va más allá, hermana iglesia, va más allá de las circunstancias. Esto es algo que es eterno de parte de Dios y que no hay absolutamente nada que pueda cambiar lo que Dios hizo por nosotros en aquella cruz, y para que todos nosotros, los que le hemos recibido como Señor y como Salvador, nosotros podamos hoy tener paz para saber de que no es posible que Dios vaya a afligir a la iglesia en un periodo de juicio, porque el juicio es para aquellos, ¿cierto?, que están en contra de Dios. Y la iglesia, por supuesto, no estamos, sino hemos sido comprados a precio de sangre. Por eso dice, como los dolores de la mujer encinta, nosotros estamos en el tiempo, ¿cierto?, de dolores de parto. Y espero en el Señor, en su misericordia, que no nos toque ver cosas más fuertes, pero si aún es así, nada va a cambiar lo que Dios ha determinado. Yo hace unas semanas ya recibí una palabra por parte de una hermana de la iglesia, donde el Señor dijo así, decirle a mi siervo, dice, orad por el agua. Y la hermana estaba muy compungida en su corazón porque ella lo escuchó como nunca antes. Y la prerrogativa del Señor era que orásemos por el agua. Por el agua. Ahí uno dice, Señor, sea en esto ayudándonos, si es el agua que nos sostiene y el agua también, ¿cierto?, donde se dice que del Señor correrán ríos de agua viva, porque el Señor también nos ha hablado que aún pueden suceder cosas más fuertes, pero usted tiene que comprender que estos son dolores de parto, que estos son momentos antes, previos, que todo lo que nos ha tocado vivir es un momento que está hoy día Dios también permitiendo. Yo creo que la iglesia se prepare, que la iglesia pueda hacer como lo que habla, ¿cierto?, cuando él dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, porque más atrás dice, ¿cierto?, vosotros no estáis, dice, en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
O sea, usted y yo y todos conocemos la Escritura y sabemos que hoy día, si hay algo que nosotros debemos estar haciendo, hermano, es estar buscando nuestros corazones para poder estar, ¿cierto?, alineados con el Señor y estar velando, hermano, por su vida espiritual, por su búsqueda, por su consagración, por todo lo que, mire, todo lo que el Señor nos ha llevado a hablar desde marzo cuando partimos con estas reuniones, ha ido Dios en un solo camino, y ese camino ha sido preparar la iglesia. Porque este tiempo, hermano, ya está a las puertas. Sí creo firmemente de que todos los elementos necesarios para que se cumpla este último gobierno mundial están allí a la vista. La concientización por todo este fenómeno terrible de muerte mundial y la disposición y el quebrantamiento de distintos poderes que hoy día están siendo fracturados, cuestionados, y el pensamiento, digamos, de no poder vencer en contra de esto, está predisponiendo a las naciones a un sistema diferente. Yo sí eso creo. Estamos en un proceso nosotros de poder pasar a un momento distinto, que nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí estamos en este periodo, ¿cierto?, de esta transición que está realizándose. Pero aún así nos encontramos nosotros en dolores de parto. Es entonces que nosotros debemos comprender que lo segundo o tercero que el Señor nos habla por esta palabra, y que siempre también hay algo que yo quiero poder aclarar en estos dos versículos que leemos, porque en el principio, ¿cierto?, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pues dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿cierto?, dice, con él. Y después dice, después vuelve a decir, dice: por lo cual os decimos esto en palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ¿cierto?, a los que durmieron. O sea, menciona, ¿cierto?, los que duermen, los que durmieron, y ¿cierto?, y vuelve a decir a los que durmieron nuevamente en el versículo 15. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, en el 16, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, en el versículo 13 dice: no ignoréis acerca de los que duermen. En el 14 dice: así también traerá Dios Padre con Jesús a los que durmieron en él. En el 15 dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Eso en el 15. Y en el 16 dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la pregunta es: ¿están durmiendo o están muertos? ¿Y qué diferencia hay? Es que si están durmiendo, ¿en qué condiciones están? Porque esto es esto es confuso para algunas personas, porque a veces cuando las personas, tomando este versículo, dicen: no, si la persona que partió está inconsciente, dicen, la persona está en el sueño eterno. El hermano tanto, la hermana tanto, entró en el sueño eterno. Está durmiendo, porque se toma, ¿cierto?, de esta palabra. Pero si nosotros vamos a la Escritura y hablamos, ¿cierto?, acerca de Rico y Lázaro, vemos que ambos durmieron, murieron, y uno de ellos, ¿cierto?, fue al seno de Abraham, y el otro, desde un abismo, estaba, ¿cierto?, en un lugar llamado Hades. Y ellos no estaban durmiendo. Ellos estaban, aún aquel hombre, ¿cierto?, el rico y poderoso, podía sentir, ¿cierto?, aun cuando ya no estaba en el cuerpo, podía sentir en su alma la sed, podía sentir la llama que le atormentaba, y lo más terrible, que todos sus recuerdos acerca de su familia estaban vigentes y presentes en ese momento. O sea, él no tenía cerebro para recordar, porque su cerebro físico estaba en el cuerpo, que el Señor dijo: del polvo él y al polvo volverá, pero en su alma él tenía los recuerdos acerca de sus otros hermanos, y él estaba pidiendo, ¿cierto?, que pudiera ir a alguien que le avisara a sus hermanos para que hicieran lo correcto y no fuesen a este lugar de tormento. Y es ahí donde uno dice: Señor, bueno, están durmiendo, están las personas que parten, ¿en qué condiciones están?
Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer una diferencia, porque la misma palabra, por ejemplo, en el versículo 5, 6 y 7, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces ahí vemos que ocupa la misma palabra, ¿cierto? Dice exactamente lo mismo, la traducción en el español, en el 5.7 dice, pues los que duermen yo creo que usted ve ahí en su Biblia, en 5.7 dice, pues los que duermen, y en 4.13, en el primer versículo que empezamos a leer, dice, y no ignoréis acerca de los que duermen. Si se das cuenta, las dos palabras están escritas exactamente iguales. Pero, aquí viene el pero, ambas palabras tienen un origen en el griego completamente diferentes. Y yo se lo voy a explicar porque es necesario que usted lo pueda entender para que usted comprenda que las personas que partimos a la presencia del Señor, nosotros partimos y no dormimos. Nosotros nos vamos a estar durmiendo inconsciente. Si usted recuerda, en el monte de la transfiguración, cuando cierto Señor se presenta a Pedro, dice Pedro, después dice, vimos, ¿cierto?, aquella gloria de la magnificencia, ¿cierto?, de Jesús, y él vio a Moisés y Elías. Moisés y Elías no estaban durmiendo, porque la palabra del que habla ahí, si quiere usted lo puede anotar, la palabra duermen del versículo 13 viene del griego con K de kilo, así igual que Kiko, de koi mao, el griego koi mao, y del Strong G 2837. Y la traducción es morir, fallecer o poner a dormir. ¿Por qué razón? Porque todo cuerpo, ¿cierto?, en el sepulcro, los muertos no se entierran de pie, sino sería algo catastrófico, sino que el cuerpo se pone para reposar en forma horizontal, se vela en forma horizontal y se pone en tierra en forma horizontal. Se refiere entonces, la palabra cuando dice el hermano, el duerme, se refiere a la posición, a la posición del cuerpo que está en forma horizontal, pero es, en este caso, la palabra cuando dice duermen, es koimao, que es fallecer. Por eso, en el versículo, ¿cierto?, dice, nosotros no precederemos a los que durmieron, y en el siguiente, en el 16, dice, los muertos, dice, en Cristo. Ahora ahí está diciendo los muertos, ahí no está diciendo los que durmieron, no, está diciendo claramente los que murieron. ¿Y de qué forma es esto? Es que el alma sigue viva. El alma sigue viva. Así como aquel Lázaro entra en el seno de Abraham y entra en ese paraíso temporal, porque Jesús aún no había, ¿cierto?, muerto ni había descendido, como dice la señal, ¿cierto?, de Jonás, que así como él estuvo en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre descienda también a lo profundo de la tierra. Y ahí el Señor fue al seno de Abraham, aquel paraíso temporal que también alcanzó a conocer por un poco de tiempo, muy poco tiempo. El último que llegó ahí, bíblicamente hablando, es el ladrón de la cruz. Él estaba, ¿cierto?, crucificado al Señor y le dijo, Señor, yo quiero estar en tu reino, y le dijo, justamente hoy día estarás conmigo. Y si sabemos que el Señor ese día murió y no ascendió al cielo, sino que descendió a lo profundo de la tierra, es que el seno de Abraham en ese instante, ¿cierto?, fue un paraíso provisorio, porque Jesús aún no había venido y por tanto no podían subir directamente a la presencia del Señor. Aquel ladrón en la cruz pudo ver con sus propios ojos ese hermoso paraíso temporal llamado, que Dios le puso, honró a Abraham como padre de la fe y le puso el seno de Abraham. Y allí, ¿cierto?, estaban todos conscientes, estaban todos con su sentido, pero sin cuerpo. Cuando la palabra dice, ¿cierto?, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, significa, ¿sabe lo que es resucitar? Que el cuerpo se pone en pie sobre sus tobillos. Es sacar el cuerpo de la posición horizontal, ponerse en pie.
Y lo que la palabra de Dios está diciendo, que los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero porque es lógico, porque ellos, sus cuerpos ya se descompusieron, los huesos ya no existen, ya se hicieron obviamente tierra, volvieron al componente de la tierra, y ellos están, cierto, esperando la resurrección, porque están sus almas allí. Y lo que va a acontecer es, por eso, hermano, le digo, esto es tan glorioso, hermano, esta es la victoria, hermano, sobre lo más terrible que el mundo está viviendo hoy día, que es la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque Cristo dice en su palabra que Él es las primicias de los que murieron, porque Cristo murió y resucitó. Y esa es la fe y la convicción que nosotros hoy más que nunca, hermanos, tenemos que tener delante del Señor, porque este acontecimiento que muchos, hermanos, iglesias apóstatas hoy no enseñan y nunca enseñaron ni prepararon a la iglesia, ni le hablaron acerca de lo que estamos viviendo, ni de lo que hoy como generación de este último siglo XXI nos toca vivir, para comprender que hermano, esto ha sido esperado desde Adán hasta nuestros días de hoy, desde todos, mira, todos los muertos en Cristo, todos los que están allí, todos están esperando allí, Samuel, todos los grandes hombres de Dios, David, todos aquellos que están allí hoy, sus almas están delante de la presencia del Señor. Por eso dice, ante tan grande, en Hebreos 12 dice, ante tan grande nube de testigos. ¿Los testigos quiénes? Todos aquellos que están esperando allí, hermano, el momento supremo. Para nosotros es el rapto, pero para todos ellos es la resurrección. Para todos ellos es algo extraordinario, porque ellos saben que Dios les va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Ya han esperado por cientos de algunos miles de años desde Abraham, ¿cierto? Desde Abel hacia adelante, ¿cierto? Yo creo que Dios perdonó a Adán y Eva. Ellos también están esperando su resurrección, porque ellos fueron los primeros que murieron por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y por eso yo le digo, este acontecimiento que describe estos versículos, hermano, es algo extraordinario, es algo que, hermano, es como el sello mismo de la victoria de Cristo, hermano. O sea, es como cuando Dios vence, ¿cierto?, en la cruz y Él resucita, y después, imagínense, hermano, el tremendo gozo de Dios cuando Él cumpla esta palabra, que Él va a levantar a los muertos, y aquellos hermanos que están allí en sus almas están delante del Señor, están allí ellos, ¿cierto? Y se acontezca esto, hermano, es algo glorioso. Yo no sé si a usted esto lo sacude, lo hace pensar un poco, lo saca de todo lo que estamos viendo en noticias y todo lo que está sucediendo, porque esto, hermano, va directo al juicio de Dios. Esto no, usted ve, no va para arriba y es correcto, esto no va para mejor, esto va en la dirección que Dios ha permitido que vaya, porque de este caos va a originarse una solución del mundo, una solución de un gobierno mundial que por la desesperación, por la falta de recursos, por la misma agua y por todas las cosas que nosotros no nos imaginamos, ellos van a estar preparados y concientizados para dar una respuesta natural. El enemigo les va a dar una respuesta natural y él va a aparecer allí como aquel gran líder mundial que va a resolver las cosas que hoy acontecen en la tierra. Y esto está escrito y esto así va a ser. Pero eso es lo más lamentable, porque van a ser burlados los que han creído. Y por eso usted, hermano, no ponga su esperanza en el hombre, no ponga su esperanza en lo que es finito, en lo que es que no tiene trascendencia. Usted y yo debemos, como iglesia del Señor, hoy más que nunca, hermano, mire, yo sé que este es un momento que nuestra fe ha sido golpeada en muchas cosas, hermano, pero porque primero estamos separados. O sea, el hecho de no poder abrazarnos, el hecho de no poder encontrarse o no atender al hermano y poder estar compartiendo como lo hacíamos. Mira, hermano, juntémonos en la iglesia, vamos a la oficina con la pastora, y ahí vamos a orar, le vamos a fortalecer. No, ahora cada uno estamos unidos en medio de esta oración, pero cada uno, es cierto, también tiene que empezar a buscar del Señor.
Entonces, aquí hay una prueba para la iglesia, hay un esfuerzo para la iglesia, pero yo sé, hermano, yo sé de parte del Señor que Dios ha permitido esto para que la iglesia también se remezca, para que la iglesia, hermanos, también se mueva en su corazón, para que nosotros, hermanos, podamos delante del Señor por lo menos decir, Señor, en los momentos que estuvimos en casa, levantamos oraciones por nuestros hermanos, levantamos oraciones por los que estaban perdidos, levantamos oraciones por los que estaban lejos, levantamos oraciones por sus promesas. Porque nosotros imagínense, ay, el Señor viene ay, igual que el ladrón de la cruz, ¿cierto? Ay, viene el Señor, me convierte y me voy. No, pues hay un trabajo que hacer, hay un testimonio que dar. Y aun cuando estemos en nuestras casas y tengamos, ¿cierto?, estas peticiones de oración que tenemos escritas, tenemos que volcarnos, hermanos, firmemente a la oración. No solo tenemos que estar en la oración por nuestros vecinos, por todo, no, por todos los que están alrededor nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque yo le vuelvo a decir, o sea, esto va así, va así. La próxima pelea, tal vez por eso el Señor estaba hablando acerca del agua. Pero nosotros, hermanos, yo un día le dije, por ahí por el 2012, estábamos nosotros reuniéndonos en Hawái. Le dije, hermanos, tengo un fuerte sentir de parte del Señor que si llegamos nosotros al 2020, vamos a estar clamando al Señor para que Cristo venga por su iglesia. Porque eso fue un sentir de Dios, no es que yo haya, sino yo dije, Señor, dije yo, por los acontecimientos y por todo lo que se está gestando y por lo que uno está viendo en las noticias, las situaciones, entonces vemos que sí, esto es un tiempo de aflicción, sí es un tiempo de aflicción, pero no es la gran tribulación. Y vemos acá un acontecimiento, hermanos, eterno, la resurrección de todos los santos de Dios, desde Adán hacia nuestro siglo XXI. Todos los padres que partieron, todos, desde Adán hasta este siglo. O sea, usted me dice, mire, yo quiero que usted entienda esto. Hay algunos que dicen, no habrá rapto, dicen por ahí, los falsos, los apóstatas, las doctrinas mentirosas, aquellos que han desviado el corazón de la iglesia para ir en pos de otras cosas. Pero si no hay rapto, porque aquí dice, está clarito que esto está en un solo versículo, dice, ¿cierto? En un solo fragmento de la palabra. Dice, no procederemos, sino que nosotros los que vivimos, ¿cierto?, habremos sido transformados. O sea, si no hay resurrección, entonces tampoco uno dice, bueno, si no hay rapto, no hay resurrección. Y Cristo por todas partes nos dice, ¿cierto?, que Él es las primicias. Él es el primero que murió. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y la muerte del Señor a nosotros nos da su garantía. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia, ¿qué significa eso? Que Él es el primero. Apocalipsis 20 dice, bienaventurados los que van a participar de la primera resurrección. Esta primera resurrección parte en etapas fraccionadas. ¿Quién es en la primera señal de la primera resurrección? Es Cristo. Él es la señal clave, porque dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Vuelvo a decir de los que durmieron, de los que murieron, de los que están muertos, es hecho. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos un grave problema, pero sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Y por eso nosotros cuando tomamos Santa Cena tenemos que tomarlo con gozo, porque aún, hermanos, sé que está la muerte, que hay cosas terribles que están sucediendo, pero si nosotros, hermanos, estamos en Cristo, podemos estar tranquilos, porque Dios cumplirá aquellas promesas que Él ha dado. Y que hoy más que nunca debemos tomar la palabra del Señor para nosotros estar velando. Este no es tiempo, hermano, para estar divagando, para estar como diciendo, ay, no sé, ¿qué me pasa? Estoy confundido, Dios me dejó. Hermano, Dios ha sido más fiel que nunca, hermano, con su iglesia y con todos nosotros. En medio de la adversidad, por supuesto que sí. Entonces vemos claramente, dice, voy a saltarme un poquito al 23, al 15, 23, el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, se da cuenta que ahí dice muerto,
dice, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden. Cristo, las primicias, luego que son de Cristo, dice, ¿dónde? En su venida. Este versículo me encantó, que es el 15:23, porque aquí, en este solo versículo, resume de forma extraordinaria las primicias de Cristo y la resurrección. Dice, ¿en qué momento dice? ¿En qué momento dice? En su venida. En su venida. ¿Y en qué venida? Aquí no está hablando de la segunda venida, porque la segunda venida, acuérdense que dice que todo ojo le verá, todos le verán, como sale el relámpago, ¿cierto? Y dice que todo ojo le verá, y las tribus, y se harán lamentaciones. Yo hablé hace unos domingos atrás acerca del costado traspasado de Jesús. ¿Qué significa el costado traspasado? Y sabemos, ¿cierto?, que es para la señal de la restauración de Israel. Y acabamos de ver por la palabra también de que dice que lo que estamos en Cristo no pasaremos la instancia de juicio. Y dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿cierto?, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque Cristo, es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, dice, destruido en la muerte. O sea, hermano, estamos a las puertas de acontecimientos extraordinarios, porque esta muerte que llegó al mundo por causa de la desobediencia de Adán y Eva, esta muerte que es tan terrible, que nos separa de nuestras familias, de quienes amamos, y aún de nuestras mascotitas, que es tan triste tener una mascotita por 15 años y después verla envejecer, verla enfermarse y definitivamente verla morir. Porque la muerte es un flagelo, es algo horrible, es algo diabólico, es algo que no tiene compensación, sino en Cristo. Y aquí vemos, ¿cierto? Dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, si nosotros vemos, o sea, ¿usted cree que parte de la palabra del Señor va a dejar de cumplir Dios? Dios ha determinado levantarse en contra de este aguijón, de esta muerte, para arrancarla, porque Dios no introdujo la muerte en el mundo. La muerte entró por causa del pecado del ser humano. Por eso, ¿cierto? El Señor dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor, Él resucitó, y esa es la firmeza que nosotros tenemos que tener en que Cristo cumplirá. Por eso es inminente la resurrección de los santos. Es inminente, porque ya aconteció la primera resurrección, que es en Cristo, es la primicia de la resurrección. Y en Cristo dice, todos serán vivificados. Claro, el versículo es cortito, todos serán vivificados, pero dice claramente, dice, en Cristo. Cuando dice, pero, porque algunos se agarran de este versículo y dicen, pero aquí dice todo. Sí, pero dice, en Cristo, también en. Usted tiene que estar en Cristo, usted tiene que haber entregado su vida a Cristo para que Él le vivifique a usted, porque de otra forma no acontecerá. Y después, ¿cierto? Sigue hablando Pablo aquí mismo acerca de cómo será esta resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Vuelve a decir la palabra dormir, pero usted ya sabe que dormir viene del griego koimao, que es del griego del Strong 2837. Si usted lo quiere buscar allí, el griego 2837. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí habla del cambio. Dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, así va a ser. En un abrir y cerrar de ojos. Usted ni siquiera va a alcanzar a pestañear. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendita palabra del Señor. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y este versículo me encanta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo tremendo que hay entre la relación del pecado y de la muerte? Del pecado y de la muerte. Hermano, por eso tú hoy tienes que tomar toda provisión para que tu vida esté íntegra delante del Señor. Porque si estás bajo pecado y no te has arrepentido en todo este tiempo, y aquí vuelvo un poco a la otra palabra que estábamos leyendo, cuando el Señor nos dice que ya nosotros debemos estar velando, porque somos del día, sobrio, vistiéndonos, ¿cierto?, con la coraza de fe, de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Lo que Dios dice es que nosotros debemos estar lejos de todo aquello que representa el pecado, porque el pecado es muerte. Por causa, usted dice, ¿en qué momento aparece este ángel de la muerte sobre la tierra? En el momento que Eva desobedece. En el momento que ella desobedece, la muerte entró al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Y si usted y yo tenemos este tiempo glorioso, es para que nosotros velemos y estemos allí guardando nuestra vida espiritual y estemos lejos de todo pecado, lejos de toda contaminación, determinados en Cristo, determinados en abrazar sus promesas y su palabra. No importa lo que nos pase en cuanto a lo que podamos vivir, porque eso no va a trascender. Lo que va a trascender es lo que está escrito acá. Y lo que vemos, hermanos, que será glorioso, porque serán todos estos acontecimientos que aún la misma muerte será, hermanos, vencida. La misma muerte tendrá, porque esta es una promesa de Dios, donde Dios está en Cristo mismo. Cristo mismo, dice, Él va a entregar el reino de Dios y Padre. Él le entregará a su Padre el reino, después de que hayan sometido bajo sus pies todos sus enemigos. Y el postrer y último enemigo son dos. Bueno, lo que nombra en Apocalipsis, el Hades, que es el lugar de tormento donde todavía está Lázaro, perdón, donde está el rico allí, y todos aquellos que partieron sin Cristo y no están durmiendo, sino que están con toda su conciencia y con todos sus recuerdos en ese lugar de tormento, que es un lugar de tormento temporal, porque de allí viene lo que se conoce la última resurrección, que esa resurrección será para juicio. Por eso la palabra, ahora usted puede entender por qué dice en Apocalipsis, bienaventurados los que participamos de la primera resurrección, que parte con Cristo, las primicias. Porque después usted tiene que entender que hay todo al momento, mire, del momento del rapto. Por eso yo creo que Dios, hermano, ha tenido una paciencia extraordinaria para que usted se sume con inteligencia a esto. Porque todos estos hechos se van a desatar inmediatamente con lo primero, la resurrección de los muertos. Cuando comiencen los muertos a resucitar en los cielos, nosotros no tendremos en ese instante la información, pero escucharemos la trompeta. Porque cuando estén sonando las trompetas, allí en los cielos estarán primero, pero todo esto, hermano, en una velocidad más que de la luz, porque todo esto va a acontecer arriba. Van primero los muertos en Cristo, ellos van a empezar a tener su cuerpo glorificado en todos ellos resucitan, y nosotros en centésimas, milésimas de segundo escucharemos las trompetas, porque arriba en los cielos estamos claros que lo único que ocurre antes es que en los cielos primero ocurre la resurrección de todos los santos. Y inmediatamente, así, pegado, viene Cristo por su iglesia, y todo será en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. Yo de verdad, hermano, le animo en el Señor, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, y todo lo que nosotros conocemos se borrará, hermano, de nuestro corazón, porque lo que viene es glorioso, es tremendo. Porque estos son eventos que van mucho más arriba de lo que nosotros podemos ver, porque habrá una instancia de juicio para la nación, el mundo, pero este juicio también es para Satanás y sus demonios. Y Dios lo tiene así de claro. O sea, Satanás va a tener sus 7 años de gran tribulación, pero es el periodo, gracias a Dios, que son un periodo más acortado de esta última semana de Daniel,
porque también Dios va a tratar con él y por supuesto va a tratar con todos estos entes espirituales que han torturado y han abominado la tierra durante tanto tiempo. Dios hará la diferencia entre todo lo que Él ha puesto sobre la tierra. Él va a separar el trigo de la cizaña. Él va a separar al justo del pecador. Él va a separar a todos aquellos que fuimos redimidos por la sangre del Cordero y de todos aquellos que le rechazaron y que decidieron seguir pecando y haciendo el mal y ofendiendo a Dios y no considerando a Dios, sino que viviendo ofendiéndole todos los días. Llega esa instancia, hermano. Pero yo le digo, esto es como, yo quiero que usted entienda algo, o sea, nosotros estamos como, entre comillas, como pasando un tiempo como pasivo, como que hoy lo que está pasando, que las noticias, y uno dice, Señor, pero esto, nosotros debemos estar velando, velando. Y para que usted diga, el pastor se olvidó, no me olvidé, en el versículo 7, del 5-7 dice, pues los que duermen, de noche duermen. Ahí la palabra de los que duermen, ahí sí que significa literalmente acostarse para descansar, quedarse literalmente dormido. O sea, es como cuando usted, a veces, ¿cierto? Yo antes cuando me subía al bus, cuando iba a mi trabajo, era un viaje de 1 hora, 1 cuarto, yo ponía el pie en la pisadera y ya estaba durmiendo, y me ponía el boleto aquí en el cuello porque el inspector venía, me sacaba de ahí mismo el boleto y con todas las cosas, porque yo me dormía subiendo y de vuelta lo mismo. Era así, pero lo maravilloso porque abría los ojos y ya estábamos llegando a Valparaíso ya. Eso es literalmente acostarse para descansar, quedarse dormido. Y ese viene de otra palabra griega, que es el griego strong. El otro era 28:37, este es 25:18. El otro era koimao, y esta palabra es kat, con K de kilo igual, pero dos letras, AD, cat pseudo. Es más fácil que usted lo encuentre, ponga diccionario Strong, G2518, y va a encontrar allí en internet, va a encontrar la palabra en griego, y la otra es G2837. Son dos palabras que se traducen como duermen de la misma forma, pero una se refiere al muerto que está en posición horizontal y el otro que literalmente se acuesta para descansar, está vivito, está vivo, pero se quedó dormido, literalmente se quedó dormido. Por eso dice que nosotros, dice, no durmamos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque esto es un acontecimiento extraordinario, y yo, igual que Pablo, me aferro, hermano, de que seremos la generación que no alcanzaremos a conocer la muerte y escucharemos la trompeta final. Y acontecerá Dios arriba de los cielos. Y yo creo, hermanos, que Dios, si aún esto no ha acontecido, es por las puras misericordias, hermanos, porque los que están arriba ya están con el Señor. Todos aquellos que ya partieron ya están allí, ellos están seguros. Yo le doy la gloria al Señor porque mi papá y mi mamá no fueron personas que sirvieron a Cristo, ni le decía, ay Señor, qué grandes son sus misericordias, porque ni una aleluya a lo mejor alcanzaron a darle. Pero están allí, están en esta fe y en lo que el Señor, sé que Dios hizo y me confirmó y me habló. Y yo digo, ellos están seguros. Pero ¿por qué Dios está diciendo que nosotros debemos estar velando? Los que podemos, estando vivos, pero no podemos quedar dormidos. Porque ellos no están durmiendo. Ellos sí que están allí en la gloria de Dios. Ellos ya están conectados con Dios de una forma extraordinaria, pero aún tienen que desencadenarse todos estos eventos que son de carácter eterno, universales por parte de Dios. O sea, el que piense que no va a haber rapto está pero completamente equivocado, porque si no hay rapto, entonces no va a haber resurrección de los santos, y si no hay resurrección de los santos, entonces tampoco habría victoria en contra de la muerte, y no habría victoria en contra del Hades, y esto seguiría así ¿por cuánto tiempo? Eternamente. No, o sea, Dios determinó que viene un instante glorioso, un instante extraordinario en que Dios debe decir, ya, esta etapa se termina aquí. Y esto, y la llave, el arranque de esto será la resurrección de los santos de Dios, los que están en la promesa de Cristo, la primicia del Señor. Yo me emociono en esto, por eso me alargo un poquito. Me emociono porque es la palabra, hermano, que nos sostiene para lo que nosotros, por eso Pablo dice que debemos nosotros poner los ojos en las cosas de arriba y darle gracias, porque aún así el Señor ha tenido mucha paciencia con todos nosotros.
yo no sé si a usted, por eso Pablo dice que no podemos, hermano, menospreciar una salvación tan grande. Mire, estaba buscando acá, dice así, voy a leer un pedacito de Apocalipsis. Dice, ¿cierto? En Apocalipsis 1.8 dice, 1.7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentaciones por él, sí, amén. Aquí estamos hablando de la segunda venida, y hablamos del costado traspasado. Jesús dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. No voy a saltarme al 18. Dice, cuando le dice, ¿cierto? A Juan en la isla de Patmos, dice, cuando le vi, dice, él dijo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Dice, y el que vivo, y miren lo que dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, dice, por los siglos de los siglos. Nuevamente confirma la primicia de la resurrección de Cristo. He aquí, dice, y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Cristo. Él murió, hermanos, por nosotros. Él experimentó la muerte, Él padeció la muerte. Él padeció la muerte. Tú tienes que entender que esto es algo extraordinario sobre nuestras vidas. Y dice, y aquí dice que ahora dice, y estuve muerto, más dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que significa eso? Que vivo eternamente. Amén. Y mire lo que dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ¿usted sigue pensando de que el rapto de la iglesia es una fábula? ¿Usted sigue pensando de que esto fue anunciado hace tanto tiempo y todavía no ocurre? Porque son eventos en iglesias, son eventos de un tamaño para los cielos extraordinario. Son eventos que son el sello de la victoria de Cristo en la cruz. Es Cristo venció en la cruz. Él establece el nuevo pacto y el sello de esta victoria es todo lo que estamos hablando. O sea, no, Cristo va a venir y no va a cumplir el sello de la victoria. Cristo va a venir y no va a cumplirse el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Cristo murió en la cruz y no va a acontecer nada de lo que está escrito por causa de la muerte y de la resurrección del Señor. Imposible. Porque por todas partes, usted revise la Biblia, por todas partes, Él nos anunció su muerte. Él estaba con los discípulos y Él iba a morir. Y el Señor ha prometido que en su muerte nosotros tendremos vida eterna y resucitaremos si es que hemos de morir, y si no, juntamente con Él seremos transformados. No dude, iglesia, no dude, estamos cerca, estamos más cerca que nunca. Este es el periodo, hermano, que nos ha tocado vivir. Es triste, ha sido de noticias desoladoras y de una opresión espiritual que yo nunca había sentido sobre mi cuerpo. Pero creo firmemente que esto solamente porque el enemigo sabe que le va a tocar su momento, su segundo para caminar sobre esta tierra, porque él sabe que ya está vencido y él se va a levantar, dice, con una ira, dice, con un enojo y una ira, dice la palabra, dice, ay de los habitantes de la tierra, porque él descenderá y caminará sobre esta tierra y en este periodo terrible que nosotros definitivamente no estamos viviendo, pero que sí estamos viviendo, es una oportunidad para que más personas conozcan a Cristo, y para quienes estamos en la iglesia y en el Señor, hoy velemos y no durmamos. Usted hable con el Señor, póngase a cuenta con Dios y búsquele de corazón y tenga sus conversaciones con el Señor acerca de lo que usted tiene en su corazón, porque si en su corazón no hay amor por Él, si no hay amor por su palabra, si no hay, hermano, algo distinto, estamos en riesgo. No deje que su corazón se enfríe, porque estamos a las puertas, hermano, de estos acontecimientos espirituales, pero de extraordinario nivel.
porque aquí se cumplirá una promesa que el mundo ha desestimado y que muchos hoy día simplemente ya no están esperando. Nosotros sí lo esperamos, yo lo espero. Espero que todo se cumpla y que sé que Dios lo hará. Él lo va a cumplir y será, hermanos, glorioso, porque después vendrá la gran cena, las bodas del Cordero. Por eso yo ahora quisiera orar al Señor para que nosotros podamos tomar Santa Cena y amén.